Gracias, Isabel. Eso sí pintan. ¿Cómo están? Muy bien. Muy intensos los trabajadores. Qué bueno. Pueden tomar su lugar. Ese reloj no está bien, ¿verdad? No. ¿Ocho qué? Bueno, no tengo reloj. Así que empiecen a ver feo cuando ya vayan a ser las 9:15, ¿vale? Traigan, si no han traído despensa, traigan por favor para ese día el sábado. O sea, si no han traído durante este proyecto, todavía pueden traer el sábado bastante. Y si ya trajeron, pues traigan más. ¿Sale? De verdad es una experiencia muy padre estar con la comunidad, con los indígenas. Tienen que saber que vamos a amar, vamos a servirlos. No van a tomarse fotos, o sea, escúchenme. Se pueden tomar fotos. No estoy en contra de que suban fotos, de que se tomen fotos con la gente, pero nuestro objetivo ahí es ir a ayudar, nuestro objetivo es ir a servir, nuestro objetivo es ir a amar a la gente, ¿sale? Entonces vamos a tener la oportunidad de convivir, de divertirnos, pero quiero que su enfoque sea servir, amar a la gente, se vea como se vea. O sea, pregúntenle a Dios desde ahorita ustedes cómo se ve para ustedes amar a la gente ese día, ¿sale? Perdió México. Pero va a ganar México. Sí, voy a rapar. Los tiempos de Dios, ¿no? Sí, los tiempos de Dios son perfectos. Otra cosa. ¿Tenemos nuevo presidente? A ver. Nuestra obligación es respetarlo, honrarlo y orar por él. Ese día en la mañana me desperté a orar en la mañana y estaba procesando con Dios. Bueno, porque es algo que yo hago, ¿no? O sea, como saben, me amo a mi país, me siento llamado a ser de influencia en México, sea como sea. Entonces me interesa saber lo que está pasando en México y obviamente, como les he contado, lo que les enseñamos aquí lo aplicamos. Entonces ese día yo me puse a sentir la atmósfera de México, cómo estaba ese día la atmósfera de la mañana ¿qué fue? ¿Lunes? La mañana de lunes. Entonces, simplemente, o sea, sentí como que Dios nos decía que es una nueva temporada, o sea, como lo que les estaba explicando el otro día, ¿no? Todo tiene ciclos y toda nación, o sea, cada esfera de influencia tiene ciclos y tiene temporadas. Entonces, como lo que dijimos de las atmósferas Cuautitlán, Izcalli, México en general, tu familia, tu casa tiene atmósferas, tiene ciclos. Entonces, obviamente sí, en México no es obvio, ver que estamos entrando en un nuevo ciclo. Y se pasan de lanza con los memes, ¿no? Oye, sí me fue Andrés Manuel, ¿no? Y ahí con Nieto. Eso es lo que amo de México, tenemos un muy buen humor. El que más me gustó fue el que está platicando y dice: la contraseña del Wi-Fi es Peña Bombón, te recomiendo que la cambies porque está complicada. Pero bueno, ese no es mi punto. Mi punto es que creo que estadísticamente, espiritualmente y en todos los aspectos ha sido la elección más grande y más importante en toda la historia de México. Sea como sea, creo que esta elección representa
de alguna forma cómo se siente el pueblo mexicano de tanto tiempo sentirse como oprimido y ese es el resultado, ¿no? Pero a fin de cuentas tenemos que entender que hay esperanza para México, hice el tema de la semana pasada de casas y le puse Dios, la esperanza de México. Entonces tienen que entender que ustedes, que es lo mismo, nosotros conformamos a nuestro país y que tenemos que hacer algo al respecto, que como se los dije desde antes de las elecciones y ahorita te lo vuelvo a decir, ningún político es la respuesta a los problemas y que la política es el resultado de la condición de un país y que es lo que sucede ahorita es lo mismo, es la respuesta al pueblo mexicano sentirse impotente ante lo que está pasando, ¿no? en su país, pero también siento que tiene que ser un tiempo clave donde nos levantemos como cristianos, como creyentes y como catalizadores culturales para hacer algo al respecto a nuestro país y no quedarnos con las manos cruzadas esperando que algo pase simplemente porque tiene que pasar, sino tú y yo tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, pero que sepan que hay esperanza, que hay o sea, siempre que existe un ciclo nuevo es como volver a empezar, es como podemos hacer algo al respecto como todos. Entonces yo los animo a que lo hagan y a que es lo mismo, no se trata de si estás de acuerdo o no, sino se trata de qué vas a hacer tú al respecto, ¿no? ¿Sale? Bueno, pues les voy a explicar el día de hoy. ¿Traen sus carpetas? ¿Por qué traen sus carpetas? Hoy sí, bueno, los que tengan, por favor, abran sus carpetas en el que dice, En el versículo. ¿cómo se dice? Paso a paso para un estudio bíblico inductivo. Y si no la traes, acércate con un verdadero intención. Paso a paso. Entonces, ¿todos tienen acceso? Sí. Aquí, ¿no? A ver, levanten la mano los que sí traen su carpeta. A ver, Miguel, ponte ahí donde está Fer. ¿Quién más? A ver, levanten su mano los que traen carpeta. Héctor, ¿te puedes pasar ahí donde está ¿quién? ¿Quién? Bueno, si no hay allá atrás, allá al lado de Fanny, ahí que está ahora canchita. En lugar de Evelyn, ¿no? Pues no, porque aquí tampoco está una canchita. No, o sea. Bueno, el día de hoy les voy a explicar cómo hacer el paso a paso para el EBI, mejor conocido como el estudio bíblico inductivo. ¿Ok? Esto lo tienen que entregar para regresando de vacaciones, pero porque sabemos lo que significa y sabemos cómo les cuesta trabajo a veces, se los explico desde ahorita para que puedan empezar a hacer pruebas, para que lo puedan empezar a hacer y no tengan muchas Fs. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo se dice? Porque generalmente cuando lo entregan hemos visto que hay muchas Fs. Entonces por eso se los doy ahorita, porque hay muchos que lo pueden hacer. O sea, que les diga yo que lo tienen que entregar hasta regresando de vacaciones, ese es el día límite. Lo pueden entregar antes. Y, o sea, a partir de ese día van a tener un, ¿cómo se dice? Un flet para esto. Aparte de todos los flets de módulos, van a tener un flet para este, que probablemente va a ser una semana después de cuando lo tienen que entregar, que es el 7 de agosto, 4 de agosto, no sé, cuando regresamos de vacaciones. Entonces yo les recomiendo que lo empiecen a hacer ahorita, y si tienen
una duda, algún problema o se lo regresamos. Con calma, porque si no se me desesperan y bueno. ¿Sale? Entonces, el paso a paso para un estudio bíblico inductivo. ¿Qué es esto? Como saben y como empezamos la clase pasada con la Biblia, queremos que ustedes, ¿cómo se dice?, estén equipados para que tengan la capacidad de leer la Biblia con inteligencia. ¿A qué me refiero con esto? Para que puedan realmente entender los versículos como deben de ser entendidos. Si nos da tiempo, vamos a ver hermenéutica dentro de la Biblia. Van a entenderlo después. ¿Sale? Pero ahorita el EBI es una muy buena herramienta para crecer en su lectura bíblica, para crecer en ser mejores, ¿cómo se dice? Cuando leen la Biblia. ¿Sale? Entonces, vamos a ir leyendo. Dice, este método es un proceso que más que ciencia representa arte. Puede que al principio te lleve mucho tiempo, 2, 3, 6, 10 horas, mucho tiempo. Lo voy a cambiar ahí. Pero mientras más lo hagas, se te hará más fácil y divertido. Entonces, ¿qué es lo que es el EBI? Dentro, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero lo primero que tienen que hacer para el EBI es, tienen que escoger, y como les dije, ahorita hay un punto más adelante que lo explica, pero tienen que escoger una porción de la Biblia que ustedes quieran. Puede ser su versículo favorito, puede ser su capítulo favorito, puede ser su libro de la Biblia favorito. Obviamente tiene que ser o sea, no quiero que me escojan y Jesús lloró, ay sí voy a hacer, no, tiene que ser, ahorita vamos a ir viendo cada punto que lleva el estudio bíblico inductivo. Entonces tiene que ser una porción de la Biblia que por lo menos abarque cada uno de los puntos que tiene el estudio bíblico inductivo. Entonces no puede ser y Jesús lloró, no puede ser así como de, no sé, o sea, tiene que ser una porción de la Biblia. Puede ser un versículo, pero de preferencia 2 o 3 versículos que comuniquen una idea, ¿ok? Entonces, no se los vamos a... Ustedes no lo tienen que... O sea, ustedes lo van a escoger, creemos en ustedes, pero si no lo hacen, me voy a ver con la necesidad de decir, ay, mira, no fuiste poderoso, yo te voy a ayudar a ser poderoso. Ahora te toca el Salmo 119. ¿Sale? Entonces, exíjanse. Lleva para ir un acento. Ay, yo insisto. Escoger un versículo, ¿ok? Entonces, el estudio bíblico inductivo, ¿ya tienen su versículo escogido? ¿Sí? ¿Escogido? Seleccionado. Por ejemplo, uno de mis versículos favoritos en la Biblia es Primera de Juan 2:27. Esta Biblia está muy delgadita. Ese es uno de mis versículos favoritos. No, es Segunda de Juan, entonces. Y es de mis favoritos, imagínense si no es de mis favoritos. Segunda de Juan no tiene. ¿No? Tampoco. Ah, no, sí. Desde el 26, o sea, por ejemplo, vamos a decir, yo escogería el 26 y el 27. Dice, les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes, ay, ¿qué versión es esta, chale? Bueno, esa versión no me gusta, pero bueno. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y Él lo enseña, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Porque la unción que recibiste del Espíritu Santo... Gracias. Perdón, es que la tecnología. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, cada quien escoge su versículo, su porción de la Biblia. ¿Listo? Entonces, empezamos por el punto A. Otra cosa, cuando nos entreguen su trabajo, por favor, háganlo organizado.
obviamente, ahorita ahí dice que necesitas por lo menos 3 hojas de papel en el punto A. ¿Por qué? Porque primero tú rayas y tú pones tus flechas y así, pero créeme que a veces ni siquiera tú le entiendes, entonces menos nosotros le vamos a entender. Entonces, obviamente necesitan primero hacer, ¿cómo se le llama? Un borrador. Ok, de todo lo que escriben. Entonces, dice, empieza orando y pide una revelación guiada por el Espíritu Santo. Ten preparadas por lo menos 3 hojas de papel. ¿A qué se refiere esta revelación por el Espíritu Santo? Número 1, ¿a qué versículo escoger? ¿A qué porción de la Biblia escoger? Y número 2, o sea, ¿cuál es el objetivo del Levi? Que podamos entender más a fondo y de una mejor forma lo que estamos leyendo, lo que estamos escogiendo. Entonces pide una revelación del Espíritu Santo para que te ayude a entender de mejor forma la porción de la Biblia que estás estudiando. Entonces, ten preparadas por lo menos 3 hojas de papel, porque ahí vas a escribir, vas a rayar, lo que sea. Entonces luego dice, lee el pasaje y el contexto en voz alta en por lo menos 2 versiones diferentes, haciendo notas mentales y escribiendo algunas. Por ejemplo, con el versículo que yo acabo de leer, en una versión, no sé cuál es esta, pero no dice la unción. Salud. En la Reina Valera dice, pero la unción que recibiste es del Espíritu Santo. Entonces, en una versión dice unción y en otra versión no dice unción. Entonces, eso es algo que yo puedo escribir como, en la Reina Valera dice unción, en esta otra versión no lo dice. O ¿sí me entienden? O sea, el punto es como ustedes o si quieren más fácil, pueden imprimir las 2 porciones de la Biblia del versículo que escogieron y ahí hacer las anotaciones, ir subrayando como cada versículo o cada diferencia, o que ustedes vean, o así como de en este dice esto diferente, o mira, aquí dice que nadie nos va a enseñar. Por ejemplo, de ese versículo que yo les leí está relacionado con Jeremías 31, que dice, pero yo haré un pacto nuevo con ustedes, ya no serán tablas, sino serán las tablas de su corazón, y ya no tendrán necesidad de que nadie los enseñe. Entonces, eso de primera de Juan 2:27 es una revelación, una promesa cumplida de Jeremías 31, ¿ok? Entonces, dice, percátate de alguna diferencia significativa en las versiones, puede que necesites otros recursos más adelante para entender estas diferencias. Y esto se los voy poniendo adelante, creo que más lo dicen. Hay una página en internet que se llama así, no sé si hay una en español, pero ustedes lo pueden poner, pero esta se llama Blue Letter Bible, y lo que hace es que cualquier versículo del Nuevo Testamento te lo desglosa en todas las palabras del griego y te dice lo que significa cada palabra y dónde en la escritura se utiliza más esa palabra y lo que significa. Entonces, si sabes inglés, te recomiendo esta página. Si no sabes inglés, ponle en Google, no sé, Biblia en original al griego o algo así, y seguro les va a salir algo, ¿ok? Para que también puedan entenderlo de la versión. ¿Y a qué se refiere esto? Lo primero que tienen que hacer es pasar 1 hora con el Espíritu Santo leyendo 3 versiones, 4 versiones de la porción de escritura que vieron, haciendo notas mentales, haciendo notas en sus hojas, viendo realmente lo que dice, cómo cambian las versiones, qué es lo que te salta del versículo. O sea, ahí ustedes hacen y deshacen y rayan y sacan opciones, sacan revelaciones que les den el Espíritu Santo en ese momento y las guardan en esa hoja, ¿ok? Luego dice, pregúntate el qué, cuál, cómo, dónde, cuándo, por qué y quién. Estas no son opciones, es que te tienes que preguntar todas estas preguntas, ¿ok? Escribe las preguntas que puedas o que no puedas responder. Al seguir estudiando, sigue respondiendo y añadiendo preguntas a tu estudio. Los siguientes son ejemplos de preguntas que podrías hacer. Puede que no todas las preguntas se apliquen a todos los pasajes o que necesiten ser hechas. O puede que necesites agregar más. Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién lo escribió? ¿Quién es la audiencia? ¿Quién es mencionado? ¿Quién es el actor principal? ¿De quién están hablando? ¿Quién está en problemas? Entonces, por ejemplo, en el versículo que acabo de escoger, ¿quién escribió? Juan. Aquí, ¿quién es la audiencia? Los discípulos de Juan. No sé si específicamente le está hablando a una iglesia. Por ejemplo, si ustedes... estoy pensando muy rápido. Al mal de cerebrito.
Si ustedes escogieron, por ejemplo, un versículo de Romanos o de Corintios, entonces, por ejemplo, quién es la audiencia? La iglesia de Corinto. O sea, ¿quién es mencionado? Hay muchos versículos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan dice, querido Gallo, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Gallo. Deseo que seas prosperado en todas las cosas. O muchas veces, por ejemplo, Pablo dice que somos de Apolos y que unos son de no sé qué tanto, pero todos somos de Cristo. Entonces, o puede que hayas escogido un versículo del Viejo Testamento, entonces también puede ser el rey David, o puede ser, ¿cómo se dice? Lo que sea. ¿Quién es el actor principal? Puede que escojas la historia de David y Goliat. No sé, sí está entendiendo el punto. O sea, te tienes que hacer preguntas, tienes que divagar, tienes que entrar dentro del versículo y empezarte a preguntar todo. ¿De quién están hablando? ¿Quién está en problemas? Luego, ¿qué o cuál? ¿Cuáles son los acontecimientos o enseñanzas más importantes? Por ejemplo, en el versículo que yo les leí, que ya no necesitamos que nadie nos enseñe, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que lo que nos enseña es verdad. ¿En qué se enfoca más el autor? Obviamente tengo que saber en qué se está enfocando el autor. Por ejemplo, en esto que leí, en el Espíritu Santo, ¿no? O sea, el enfoque principal del autor es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? Muchas veces, y ahorita lo vamos a ver más adelante, es una obligación que lean 2 o 3 capítulos antes del versículo que están escogiendo y 2 o 3 capítulos después. Porque lo que más nos gusta, y uno de los problemas, hay hasta un dicho, ¿no? Un texto fuera de contexto es pretexto, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé, sí, entonces muchas veces utilizamos la Biblia y es por eso que estamos haciendo esto, para eliminar eso de la Biblia, para que ya tú puedas ser un erudito. Y si alguien utiliza el versículo que, oye, no, ¿sí sabías que antes de ese versículo lo que Pablo se refiere? Y se van a quedar, ajá. Lo aprendí en la iglesia. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el propósito del escrito? ¿Qué es lo que quiere comunicar? Entonces, todo eso se tienen que enfocar en el versículo que estás escogiendo, ¿sale? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo fue escrito? ¿Cuándo actuó Dios? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cuándo pasó esto? Cuando, o sea, del versículo, cuando Juan estaba encarcelado y les estaba escribiendo a sus discípulos. ¿Cuándo fue escrito? Entonces ahí se tiene que poner a investigar en la Biblia. O sea, ya hoy tenemos el internet, no los voy a mandar a la biblioteca, ya lo tienen el acceso de su teléfono. ¿Cuándo fue escrito Primera de Juan? Va a salir, fue escrito en el año 80 o 90 después de Cristo, ¿no? No sé. ¿Cuándo actuó Dios? O sea, puede que ustedes estén utilizando, como les dije, una historia. O sea, pueden escoger una historia de la Biblia. ¿Cuándo fue cuando actuó Dios, no? O sea, por ejemplo, si escogen cuando están los discípulos en la cárcel, cuando está Pedro en la cárcel, no, creo que es Pablo y Silas, y dice que se pusieron a adorar, ¿no? Que se pusieron a adorar a Dios y posteriormente. Entonces, ¿cuándo actuó Dios? Después de que adoraron. Eso es algo que ustedes pueden empezar. O sea, esto se trata de que ustedes se pongan algo y se pongan acá, se echen un... ¿Sale? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde? ¿Dónde estaba el autor y dónde está la audiencia? O sea, por ejemplo, en este caso o en mucho del Nuevo Testamento, ¿cómo se dice? O sea, las cartas de Pablo son hacia ellos. ¿Por qué? Porque Pablo no está con ellos. Entonces, en mucho de lo que nosotros vemos, Pablo les dije, deseo ir a vosotros, ¿no? Entonces, ¿dónde está Pablo? Pablo está encarcelado. ¿Dónde está la audiencia? Está en Roma, ¿no? ¿Dónde tomó lugar la historia? O sea... Y probablemente también, si nos da tiempo, vamos a ver una clase de geografía bíblica. O sea, porque, sí, pues, o sea, muchas veces, o sea, sí se ve que Jesús estuvo en Egipto, que Jesús estuvo en Roma antes o sea, y saben la distancia que era eso, o los 7 viajes de Pablo, o sea, era un bueno, o sea, si de por sí hoy es largo, imagínense, el pobre de Pablo hasta en un naufragio estuvo. O sea, todo eso no lo sabemos, o saben
¿dónde fue exiliado, por ejemplo, lo que veíamos la clase pasada, ¿no? O sea, ¿dónde fue exiliado, dónde estaba Babilonia en comparación a donde estaba Jerusalén? ¿Cuánto tuvieron que caminar? ¿Cómo fue eso? O por ejemplo, hay muchas veces en la Biblia, ¿no? Cuando le dice Dios a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela y yo te mostraré la tierra donde te voy a llevar, ¿no? ¿Saben cuándo fue que tuvo que estaba aquí Abraham y hasta aquí fue donde llegó a su tierra? O sea, ¿saben dónde ese es el día de hoy? ¿Saben, por ejemplo, sabían que el jardín del Edén es Irán el día de hoy? Entonces, por eso se tienen que poner a investigar. ¿Sale? Entonces, ¿dónde es hoy en día? O sea, por ejemplo, el jardín del Edén hoy en día es Irán. ¿Dónde es hoy en día todo? O sea, por ejemplo, no sé, leemos en Apocalipsis, ¿no? La iglesia de Filadelfia. ¿A poco Pablo llegaba hasta Filadelfia en Estados Unidos? No, es una ciudad llamada Filadelfia en ese tiempo, ¿ok? Ya lo de ustedes se lo chotearon. Pero hay gente, yo sé que aquí no pasa, pero... Bueno, nada más para que se puedan acá, son la generación que sabe más de Biblia. Así que... Bueno, nada más participaron como 3 personas ese día, ¿no? Pero ya con eso, ya, o sea, ustedes tomen de la bendición de ellos, es como la palabra profética, si se la dieron a ellos, tú la tomas, no importa. Trabajo en equipo se llama. Bueno, luego la 6 dice, ¿cómo? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo fue hecho? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo fue ilustrado? ¿Ok? Entonces, otra cosa que me acuerdo ahorita es, así como les hemos pedido en sus reportes del libro, que muchas veces antes lo escribían así como obviamente en su EBI tienen que poner y dividir como punto A. Estas fueron las notas que hice cuando medité con el Espíritu Santo. Punto C. Estas son las preguntas. ¿Dónde? Entonces aquí escribes todas las preguntas que tú hiciste en dónde. Y luego este es el punto D. ¿Sale? Entonces tienen que estar organizadito, que yo le pueda entender, que no tengan que estarte preguntando, ¿sale? Sí. Si no te pongo F ya más fácil. O sea, quieres una tesis. Sí, o sea, luego dice, mientras lees y vuelvas a leer, busca, marca y escribe palabras clave. Es normal tener que quitar o agregar varias palabras en tus apuntes. El hacer esto refina tus hallazgos. Entonces, otra vez, sacan una hojita donde está su versículo, donde está su porción de la Biblia y ahora subrayan palabras clave. Ok, ¿qué son las palabras clave? Las palabras clave son principalmente aquellas que se repiten, pero puede que solo sean usadas 1 o 2 veces, pero que sean muy poderosas, activas o que tengan un impacto teológico o emocional. Lo normal es tener un promedio de 5 a 8 palabras clave por cada 12 versículos. Otra forma de encontrar palabras clave es cuando si dicha palabra es gritada, el texto pierde significado, no solamente palabras cristianas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la palabra gracia a veces es importante y a veces no lo es, depende del texto. Ok, o sea, no nada más porque suene, no nada más porque diga Jesús, pues es Jesús, pues palabra clave, no. Tienen que entender el versículo, no porque suene bonito o porque sea muy espiritual, significa que es una palabra clave, ¿ok? ¿Cómo se dice? O sea, por ejemplo, dice, otra forma de encontrar palabras claves es que si es quitada el texto pierde significado. Hay muchas veces donde, por ejemplo, Pablo utiliza la idea de la gracia y la utiliza 5 versículos atrás y después 10 o 20 versículos está hablando de la gracia, pero la usó solamente una vez al principio del capítulo o al principio de lo que estás leyendo. Y si tú no leíste de la gracia, puedes leer 15 versículos y no vuelve a mencionar la gracia, pero sabes que es importante porque si no leíste esa palabra gracia, entonces no entiendes todo lo demás. ¿Sí? Luego dice... Podemos utilizar frases clave como caminar en la verdad. Por ejemplo, en 2 de Juan utiliza esa frase, tenemos que caminar en la verdad. Entonces, que les digamos que subrayen palabras clave no significa que solamente es una palabra. O sea, pueden ser frases que determinan lo que es. O sea, por ejemplo, uno de mis versículos favoritos en la Biblia, Romanos 8, ¿no? O sea, tiene demasiado jugo de lo que se puede sacar, pero empieza, por lo tanto, no hay condenación. O sea,
Para poder entender Romanos 8, tienes que saber que no hay condenación. Para todo lo que habla Romanos 8, necesitas saber que ya no hay condenación, porque si no entiendes que ya no hay condenación, mucho de lo que habla, no, o sea, después posteriormente Romanos 8 empieza a hablar de los que caminan en la carne y los que caminan en el espíritu, ¿no? No puedes caminar en el espíritu si no sabes que no hay condenación, porque si no sabes que no hay condenación o si te condenas, entonces vas a terminar. Entonces esa puede ser una frase clave, ¿ok? Entonces no solamente son así palabras específicas, pueden ser frases que le den sentido al texto. Oye, no manches, sus pensamientos me están acá bombardeando. Sí pueden, o sea, son buenos, no es así un trabajo súper difícil, no necesitan pasarlo para que se gradúen, aunque puede que sí, pero no. ¿Sale? O sea, están así como de... Entonces, ese es el punto de... Ahí es donde van a poner sus anotaciones, el versículo, las palabras clave, pueden hacerlo con flechita. Yo sé que tenemos gente muy creativa aquí, que lo pueden hacer con cuadritos, así. Y si no eres creativo en ese aspecto, no te preocupes, nada más que se entienda. Porque si no, los pobres de los interns y nosotros, pobres de nosotros. Si yo pudiera, ¿te vas a querer a mano o...? Como quieran. Yo prefiero la computadora porque es más fácil de editar. Para ustedes, o si se les, o sea, imagínense que se los muerda el perro, Dios los ayuda, entonces. ¿Sale? Ah, sí, hemos tenido varios trabajos que los bajan en internet, créanlo o no, también hay partes que pueden así como de, vale, entonces ya lo sabemos, están en el rincón de ITC. ¿Sale? Bueno, entonces, punto E, dice, observa, percátate de todo, pero solo escribe lo que es importante para entender. Estás entrenando a tu mente y espíritu a discernir entre varios puntos. Te tardarás de 1 a 6 minutos en cada uno de estos por capítulo. Puede que no encuentres todos en los capítulos. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, ustedes lo tienen que analizar, ver si se encuentra y si se encuentra, anotarlo y darnos una explicación de lo que están diciendo de advertencias y a promesas. Anota cada una de ellas. Por ejemplo, si tú escoges poner el capítulo, los versículos donde Jesús habla de las bienaventuranzas, entonces advertencia y promesa. Bienaventurados los que son humildes, los que mansos, porque entonces todas esas son advertencia y promesa. Por ejemplo, una advertencia y una promesa es honra a tu padre y a tu madre porque tendrás larga vida en la tierra. Entonces, ¿la advertencia cuál es? Honra a tu madre y a tu padre. La promesa es que tendrás larga vida. O puede ser más, ajá, ¿Dice cuál? Bueno, en primera de 2:1 dice, si no, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la advertencia? Bueno, ahí la promesa no estoy seguro, pero bueno. Luego dice, causa y efecto. Puede que haya muchos efectos, pero solo una causa o al revés. Entonces, puede que escojas un versículo. O sea, por ejemplo, Jesús, cuando habla acerca de la roca, ¿no? Al que escucha mis palabras y las pone ahora, lo compararé como un hombre que construyó su casa sobre la roca. Entonces, ¿cuál es la causa? Que escuches lo de Jesús. ¿Cuál es el efecto? Depende de dónde tú construyas tu casa. Si escuchas lo que dice Jesús, pero si no lo haces, entonces el efecto es que van a venir, o sea, ahí el punto es, van a venir tormentas porque van a venir tormentas. Pero ¿cuál es el efecto? ¿Cuáles son los efectos? O sea, como dice aquí, puede haber una causa, pero varios efectos. ¿Cuál es la causa? Que escuches lo que tiene que decir Jesús. El efecto número 1, que construyas tu casa sobre la roca, vengan las tormentas y no se destruya tu casa porque está sobre la roca. Efecto número 2, que tu casa la construyas sobre la arena, vengan las tormentas y se destruya tu casa. ¿Ok? Esperen, por favor. Es que por eso es muy importante. Sí, pero bueno, estoy leyendo aquí, eso no es el problema. El problema era. O sea, en el versículo que tú escojas, analiza si hay causas o efectos. O sea, simplemente, o sea, no tiene que haber, pero si hay,
Y esos son los ejemplos que le dice, por ejemplo, en el versículo de Jesús, ¿la causa cuál es? O sea, si no hay, no hay. Ajá, No, no hay, pero por eso les digo, o sea, tiene que haber por lo menos 3 o 4 en el versículo que escojan por eso. Y Jesús lloró, no, pues quién sabe por qué lloró, pues nada, no vas a ver. Advertencia y promesa, no, pero en ese no llora por eso, entonces, o sea, esfuércense, ¿saben? Eso es lo que me refiero. O sea, buscar un versículo que contiene todo. O sea, por eso les estoy dando esto, porque ya saben qué buscar para que saquen más jugo. Ok. Exacto, así que no. Aquí está mi Evi, pues yo no tiene ni quién, y no dice nada, pues tampoco palabras clave, y pues nada, tampoco, ya lo terminé, no. Ok, figuras retóricas. ¿Están siendo utilizadas las palabras como normalmente se usan o con otros significados? Por ejemplo, cuando la palabra espada es utilizada como la palabra de Dios. O sea, Pablo dice, como dice, la palabra de Dios es como una espada. Entonces, obviamente no es literalmente la espada, es como una figura retórica. ¿Ok? O sea, por ejemplo, el yelmo de la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, o sea, esa es una figura retórica. También, por ejemplo, no sé, cuando Pablo habla del amor, ¿no? Si no soy como un címbalo que resuena y que no sé qué, eso es una figura retórica para dar a entender un punto. Entonces, muchas veces en la Biblia, por ejemplo, Apocalipsis tiene muchas figuras retóricas que no son literalmente lo que se refiere, ¿no? Entonces, puede que en su texto bíblico haya figuras retóricas. ¿A qué se refiere con eso? Que sean palabras que no están utilizadas literalmente, sino que están utilizadas para dar un punto, ¿ok? Luego dice, repetición y progresión de ideas. ¿Hay algo importante en el orden? Por ejemplo, segunda de Pedro 1. No sé si ustedes lo han leído. En segunda de Pedro 1 habla y dice Pedro, empieza, pero todas las cosas que están en la tierra les han sido dadas para que sean partícipes de la naturaleza divina. Y luego dice, pero a su paciencia añádanle piedad, y a su piedad añádanle esto, y a esto añadan eso, y van a llegar al amor. Entonces esa es una progresión de ideas con varios puntos. Por ejemplo, también otra vez, luego en la Biblia también Pablo utiliza, y en todo lo justo, en esto pensar, en todo lo justo, en todo lo bueno. Esa es una progresión de ideas que tiene un resultado, ¿ok? Entonces puede que en su texto bíblico venga una de las progresiones de ideas, entonces la anotan, y para todas estas necesito que me expliquen lo que están diciendo, ¿ok? Ya ven por qué lo disfruto tanto, Levi, y por qué nos esperamos hasta después. ¿Por qué nos dan vacaciones? Luego dice, preguntas. Hay preguntas en el texto. ¿Cómo están siendo usadas? El texto está estructurado como pregunta y respuesta. Por ejemplo, Pablo, ¿y qué diremos? ¿Y quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Y qué les digo? Nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte nos podrán separar del amor de Jesús. Esa es una pregunta en el texto. ¿Qué fue lo que preguntó Pablo? Si hay algo que nos puede separar del amor de Dios. ¿Cuál fue la respuesta? Que nada, que absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, puede que en su texto haya preguntas, o también que la parte del texto que ustedes están utilizando sea la respuesta a una pregunta que viene en versículos anteriores. Por ejemplo, Pablo también en Romanos dice, y por causa de que hay gracia, ¿significa que vamos a pecar como se nos antoja la gana? No, por supuesto. Entonces, ahí pueden ver también la pasión que le echaba Pablo, o sea, ¿sí? Van a entender la Biblia de una mejor forma. Luego, por ejemplo, tu texto tiene listas como los frutos del Espíritu en Gálatas, o como los dones del Espíritu. Por lo tanto, los frutos del Espíritu es mansedumbre, amor, paciencia. Eso es una lista. O por ejemplo lo que pensar en todo lo bueno y lo honesto. Ok, o sea, es una lista, algo consecutivo de un punto específico, ¿ok? Luego dice, contrastes o comparaciones. Si tu texto tiene contrastes o comparaciones de personas o cosas, por ejemplo, Jesús usa mucho los contrastes o las comparaciones. En muchas de sus parábolas dice, pero el reino de los cielos es como.
Ahí está contrastando de cómo es el reino de los cielos, o también mucho de lo que habla Jesús es, entonces lo compararé a un hombre que no sé, y empieza y se suelta Jesús. Entonces esos son contrastes y comparaciones, ¿ok? Luego, por ejemplo, estos también tienen que usar estos a fuerza. O sea, porque queremos que haya versículos que conlleven ideas que llevan a un diálogo, a una confrontación, a una discusión. Entonces dice conectores y confusiones. Uno de ellos puede ser pero. Introduce un contraste. Eso lo encontramos mucho en las cartas de Pablo. Pero. O sea, ¿qué quiere decir el pero? Que antes, o sea, que comunicó una idea, pero hay algo que contradice la idea o que necesitas para poder entender la otra idea. Entonces, si en tu versículo, pero sí me están entendiendo, o sea, si en tu versículo está el pero, o sea, si en tu versículo está el pero, entonces cuando estés haciendo el punto, ¿qué es? El punto E, entonces vas a poner toda la lista de ahí. Entonces, por ejemplo, voy en pero, entonces pero, sí hay. Escribes la parte del versículo donde está pero, entonces, y después tú vas a explicar qué es lo que significa este pero. Entonces, por ejemplo, pero no sé qué tanto escribe Pablo. Entonces, lo que significa esto, o leyendo yo el versículo anterior, antes de que venga pero, yo entendí que Pablo está diciendo pero, porque si no entendemos esto, entonces no podemos entender lo otro. ¿Ok? O sea, quiero que me expliquen por qué importancia tiene ahí el pero. Exacto. Por lo tanto, generalmente presenta una conclusión basada en puntos anteriores. Por ejemplo, Romanos 8, o sea, Romanos 8 no lo podemos simplemente leer así como de, por lo tanto ya no hay condenación, todos somos felices. O sea, cuando Pablo llega a Romanos 8, ya lleva 8 capítulos diciéndonos y metiéndonos en la cabeza que no estamos bajo la ley, que ya no somos pecadores, que estamos bajo la gracia, o sea, Pablo ya nos estuvo guaguachando el cerebro. O sea, ¿sí entienden? Entonces, Pablo ya cuando llega a Romanos 8, que es más, o la mitad, es el punto crítico del libro de Romanos, ya en ese punto Pablo dice, por lo tanto. O sea, ¿qué es lo que significa? O sea, si yo estuviera haciendo mi EBI de Romanos 8 y es Romanos 8, entonces yo pongo ahí, por lo tanto. Entonces, por lo tanto, Pablo está utilizando el por lo tanto en Romanos 8, por lo tanto ya no hay condenación en Cristo a los que están en Cristo Jesús, porque ya lleva 8 capítulos diciéndonos que nos metamos en la cabeza que no es por obras, que no es por la ley, sino que es por gracia, y que la gracia no significa que podemos pecar como se nos antoje la gana. Entonces, por eso Pablo ya ahí nos puede decir que no hay condenación. ¿Ok? Luego, sí, introduce una causa condicional. Por ejemplo, En Proverbios hay una que si tú meditas en los en la ley de Dios, tú recibes. exacto, por ejemplo, en Proverbios es sabiduría, entonces puede que ahí haya muchos conectores como si haces esto, entonces vas a obtener esta recompensa. Si escuchas el consejo de tu madre y tu padre, entonces ¿sale? Entonces luego dice por o porque, introduce razones y resultados. Entonces vuelvo a lo mismo, puede que el versículo que tú estás leyendo antes hayan dado un contexto y después dice por lo tanto o por qué pasa lo que está pasando. ¿Ok? Por ejemplo, en el que yo les leí de Juan, o sea, Juan, si tú lees anteriormente, habla también mucho del anticristo o habla de los que se están rebelando, entonces por eso les dice, o sea, por eso quiero que sepan que el Espíritu Santo les enseñe. ¿Por qué? Porque no quiero que se pierdan, ¿ok? Luego dice en y con son conectores que demuestran relaciones. ¿Ok? Entonces, muchas veces van a encontrar versículos que vienen en y con. Entonces, eso nos dice que la idea que estamos leyendo en ese momento no está sola, que esa idea por sí misma no puede sostenerse o no puede ser entendida, sino que necesitas leer lo anterior que está diciendo. Entonces, si ustedes la analizan, entonces tienen que poder cómo está conectando esa idea con la anterior. ¿Ok? Respíralo ahorita. Ajá. ¿Tiene que estar escrito cualquiera de estas o tiene que estar implícito? Obviamente, o sea, que lo que les puedo decir es utilicen como base la Reina Valera. Porque a mí personalmente no me gusta, no sé, la TLA o la Nueva Traducción Viviente, porque ya es así.
O sea, y muchas veces se dan cuenta, a veces son, no sé si se han dado cuenta que muchas veces ya en esas versiones, o sea, cuando están los versículos dice así como del 2 al 5, ¿no? O sea, y es así como de, cuando tú lo lees en la Reina Valera es así como de 5 renglones, y cuando la lees en esas nuevas versiones son como 2 y ya así como, pues ya del 2 al 5. Entonces, yo les utilizo que utilicen como base la Reina Valera, que es la que tiene mucho de esto de lo que estamos hablando. Y está bien que la comparen con una nueva para que también ustedes se den cuenta que hay muchas veces cambia la idea si estás leyendo. Pero también, como dice Mago, por ejemplo, en esas nuevas versiones puede que no tengan estos correctores, pero estén implícitos o que tú lo estás leyendo y que sabes que está hablando de una consecuencia o que sabes que está hablando de lo que estamos viendo aquí, ¿ok? Pero... O sea, cualquiera de las dos. No, o sea... Por eso al principio les decimos que utilicen 2 versiones y que las empiecen a comparar. Porque obviamente ya cuando llegas aquí tú ya sabes que por ejemplo en la Reina Valera sí había por qué y por, y en esta no. Entonces también ahí me tienen que hacer esa anotación como, me di cuenta que en mi versículo en la Reina Valera dice, por lo tanto, pero en esta versión no lo dice. Pero ¿qué significa en esta? Y si cambia el contexto del versículo, ¿no? Porque puede que en una versión sí te des cuenta del por lo tanto, pero en el otro no te des cuenta, entonces como de, o sea, si yo no lo hubiera leído en la otra, no me hubiera dado cuenta de la consecuencia de si no obedezco, ¿no? O sea, todo el tiempo, todo vamos a estar con las 2 versiones, o con los de Dios. Y por ejemplo, el versículo puede tener el pero, el por lo tanto, pero no a fuerzas todos. Sí, o sea, no conozco ningún versículo de la Biblia que tenga todos. Por eso. Pero obviamente la mayoría, o sea, no es lo mismo, ¿no? No, pues no tiene nada, no, obviamente. ¿Sale? Bueno, y por último, ¿para qué? Establece un propósito o razón de algo. ¿Qué hora es? 9 puntos. Ay, ven, el Espíritu Santo me con... Bueno, 2 puntos. Hazte preguntas que te ayuden a entender mejor el texto. ¿Cuál es el significado de un címbalo que resuena para ellos en ese tiempo? O sea, obviamente tenemos, y eso es lo último, pero tenemos que entender el contexto cultural. Pablo, o sea, ¿qué es lo que Pablo quería comunicar en Corintios 13? O sea, que aunque tú hagas ruido, aunque tú te pongas así y todo el mundo te vea, pero no tienes amor, entonces de nada sirve que estás haciendo tanto ruido. Obviamente, si tú le dices a un niño o a un adolescente, mira, ya me vine. O sea, si tú le dices a un adolescente o alguien que no está, o sea, alguien que no sabe ni siquiera que es un címbalo, puede que lea Corintios 13 y así como de, entonces, no sé, versión nueva, eres como una bocina o como el sonidero que no importa, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo Dios es glorificado en este pasaje? Punto importante. Estas no son las preguntas que hiciste en el inciso E, que son así como que, cuando, cómo. Estas son preguntas más desarrolladas que ahora que entiendes el texto más, puedes sacar más revelación. O sea, por ejemplo, el ejemplo que les puse aquí de un címbalo que resuena es como de, ok, quiero meterme más a qué era lo que Pablo nos quería comunicar. O sea, cuando ya entiendes qué es un címbalo que resuena o qué era lo que quería comunicar Pablo, ya es más así como de, o sea, Pablo realmente estaba siendo muy intencional en que no importa qué tanto ruido hagas, pero si no tienes amor, de nada sirve. Entonces, o cómo es Dios glorificado en este pasaje. Entonces son preguntas ya más desarrolladas porque tienes un entendimiento mayor del texto que te ayudan a tener una mayor revelación, ¿ok? Y luego lo último que vamos a ver ahorita, y bueno, ustedes lean de tarea a los demás y ya, porque la vez que viene vamos a verlos nada más rápido. Luego dice, examina el contexto literario al resumir las ideas principales de las secciones anteriores y posteriores del pasaje que estás estudiando y analiza cómo se conectan. Entonces, en el inciso G es lo que les estoy diciendo desde hace rato, o sea, si vamos a quedarnos con Romanos 8, o sea, si yo escogí Romanos 8, en el inciso G lo que me tienen que hacer es, ok, yo escogí Romanos 8, ya lo sé porque pusiste eso en el principio, entonces, ¿qué habla de Romanos 7 hasta donde, o al 5, o hasta donde tú consideres que tienes que leer para que se entienda la idea de Romanos 8? ¿Y qué es lo que sigue después en Romanos 9?
y que obviamente me ponga así como yo escogí Romanos 8, entonces en el punto G de Romanos 7 a 5 yo me di cuenta que hablaba de bla 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 y eso se conecta de esta forma con Romanos 8. Después de que leemos Romanos 8 nos da la idea de lo que queremos de los hijos de Dios, que sean manifestados y que tenemos un plan y que somos escogidos. Eso nos lleva a Romanos 9, que dice Romanos 9, esto, y Romanos 9 está conectado con Romanos 8 de esta manera. ¿Sale? Sí. Bueno, sí. Ya los dejo porque ya están así como de... Me explota la cabeza. ¿Sale? Entonces lean lo que les falta de crear bloques, los bloques de título, y también es muy importante el último punto, ¿ok? Pero eso lo vamos a poder explicar después. Entonces, de lo que vimos hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna duda? Un ejemplo, cuando pones por decir el por qué tal cosa, puedes poner tanto tu opinión de la versión Reina Valera como la de... Claro. Y puede ser cualquier otra versión que tú quieras. Sí, las que ustedes quieran. Puedes hacer un tutorial en YouTube. ¿Alguien más? Solo tu tutorial. Vamos a traerles EVIs muy buenos de años pasados para que... Y no van a poder usar el versículo que viene ahí. ¿Sale? Bueno, entonces, que Dios vaya con ustedes. Pasen, por favor, los que les gustaría estar con niños o adolescentes en la comunidad indígena, pasen con Vale para que se anoten. Se puede hacer eso, no se puede hacer otras cosas.